Amigos de Video Noticias, ¿cómo están? Bienvenidos a este compacto informativo. Vamos a comenzar con el repaso de las informaciones más importantes de nuestro país, conociendo cuál la reacción de las empresas farmacéuticas de nuestro país frente a las apreciaciones que fueron dadas a conocer en las últimas horas por el viceministro Jorge Silva. En criterio de Jorge Silva, no existe un argumento valedero para que las farmacias suban el precio de los medicamentos, porque dice la falta de dólares no debería de afectar finalmente a que se incrementen el costo de aquellos productos que son ofrecidos por las farmacias. Estas declaraciones han generado molestia entre los propietarios de estos establecimientos, quienes han salido a las calles de la sede del gobierno bastante molestos porque dicen que no es correcta la apreciación del viceministro Jorge Silva. La Fiscalía decide rechazar las denuncias sobre los hechos ocurridos en pasados meses en la Cámara de Diputados. Así por lo menos lo ha dado a conocer el diputado José Manuel Ormachea, quien dijo que la Fiscalía les habría rechazado la denuncia penal contra los diputados oficialistas que protagonizaron una serie de incidentes al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En conferencia de prensa, ejecutivas y ejecutivos de la coordinadora de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba hicieron referencia a las movilizaciones que se preparan en la eventualidad de que el presidente Luis Arce Catacora no promulgue el paquete de leyes aprobado el 6 de junio en 24 horas. Dice que es responsabilidad plena del gobierno nacional en el caso de que existan movilizaciones en nuestro país. La diputada de Comunidad Ciudadana, Luisa Nayar, aseguró a través de sus redes sociales que el gobierno ha decidido jugarse el todo por el todo en la defensa de los magistrados autoprorrogados, pues recordemos que en las últimas horas Juan José Jáuregui ha presentado una propuesta para que sea tratada en el legislativo y que tiene que ver con el aval de las determinaciones de los magistrados denominados autoprorrogados. Ya ha surgido en las últimas horas una polémica sobre el número de sesión que debe llevarse en algunas horas en el legislativo. David Choquehuanca convocó para este martes a la 7ª sesión. La polémica se generó ya que el vicepresidente del Estado usó el mismo rótulo de la convocatoria hecha por Andrónico Rodríguez para el 6 de junio. Sin embargo, se han corregido algunos errores y ahora la convocatoria tiene el rótulo de 8ª sesión. Algunos parlamentarios como José Manuel Ormachea dicen que esto sería un reconocimiento a la sesión llevada adelante a la cabeza de Andrónico Rodríguez el pasado 6 de junio, donde se aprobó, entre otras cosas, las leyes antiprórroga, como también algunos créditos. Y los representantes de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba han señalado que es importante que el presidente Luis Arce Catacora promulgue las leyes que fueron aprobadas en esa sesión de Asamblea Legislativa Plurinacional, pues entre otras cosas, al margen del tema de los autoprorrogados, existen algunos créditos que deben canalizarse lo más antes posible. Y algunos dirigentes políticos como Samuel Doria Medina han expresado su intención de participar de las próximas elecciones nacionales. En este marco y en una entrevista en un programa televisivo,
Doria Medina dijo que está interesado en participar de las elecciones como candidato, pero si la población prefiere a otro, lo apoyaré. Estas son las declaraciones y la postura de Doria Medina. Debemos considerar que varios políticos en nuestro país en muchas ocasiones cambian de opinión en medio del proceso y las circunstancias que se van presentando rumbo a un proceso electoral. El expresidente Evo Morales ha publicado a través de sus redes sociales un cuestionamiento a varios representantes del gobierno de Luis Arce Catacora. Dice, en una total contradicción el gobierno presenta una ley para proteger la autoprórroga de los ex magistrados. Evo Morales hace referencia a la propuesta de Juan José Jáuregui, diputado arcista, para que se valide la presencia de los magistrados autoprorrogados en los tribunales. Pero en el fondo es un reconocimiento de la ilegalidad de sus actos. En paralelo, el vicepresidente trata de evadir el debate legislativo convocando nuevamente a receso parlamentario. Amaquilla, hermano David, la crisis institucional y democrática provocada en la justicia alimenta la crisis económica. El país necesita que se deje de postergar las soluciones, dice Evo Morales en parte de su mensaje, que ha sido a propósito rescatado por varios medios de comunicación. A Maquilla, hermano David, Evo cuestiona a Choquehuanca porque dice que habría convocado a un receso. Y el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, en primera instancia habría desconocido la séptima sesión en la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo que ha provocado consecuentemente la molestia de parlamentarios evistas, de Comunidad Ciudadana y de la agrupación Creemos, que en su momento habían participado de la séptima sesión en la cual se aprobaron normas muy importantes. En este sentido, la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional ejercida por David Choquehuanca ha determinado corregir la numeración de la sesión convocada para la tarde de este martes. Ahora pasa a ser la octava sesión de la legislatura y no la séptima. Tenemos más información. Sin presentar pruebas, el senador Leonardo Loza habla de que el gobierno de Luis Arce Catacora estaría poniendo en marcha el plan denominado Boquerón. Esta situación ha molestado al viceministro Gustavo Torrico, quien aseguró que Evo Morales está realizando una serie de denuncias y cuestionamientos instrumentalizadas por algunos de sus parlamentarios, pero que finalmente no tendrían ningún tipo de base sólida. La periodista Claudia Soruco dice, ya pasaron 48 días y aún nada del gran anuncio del que habló el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Esta es la interrogante que no solamente se ha planteado Claudia Soruco, sino también otras personas en nuestro país. Pues recordemos este titular de prensa que fue publicado por la red Herbol. Y EPFB estima que en 45 días se podría consolidar un importante anuncio. Es algo muy grande que hemos descubierto, decía en su momento el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Se informa con Video Noticias. Continuamos con más informaciones. Las organizaciones sociales del ala evista preparan una reunión de emergencia en Santa Cruz. Aseguraron que Evo Morales estará presente en la misma. Sin embargo, la agenda de esta reunión no se ha dado a conocer, pero concretamente seguramente se hablará de las leyes que fueron aprobadas bajo la presidencia de Andrónico Rodríguez en el legislativo,
y la postura del presidente Luis Arce Catacora en el sentido de si dará luz verde o no a estas normas. Alertan que calidad de aire empeora en Cochabamba por quemas de la época de San Juan. En la sede de gobierno, entre tanto, se ha anunciado que se cobrarían multas de más de 1,000 bolivianos a quienes procedan a organizar y realizar quemas. Esta situación, recordemos, está totalmente prohibida hace bastantes años debido al daño que se ocasiona precisamente a nuestro medio ambiente, que es una situación que preocupa año tras año, pues no existen soluciones concretas a estas problemáticas y más por el contrario, estamos en un periodo temporal donde los chaqueos se incrementan y esto provoca algunos focos de calor. 1,250 bolivianos será la multa para los que transgredan estas normas. Samuel Doria Medina dice: el Estado es a la vez administrador, regulador y deudor del fondo de pensiones. Por eso ya metió la mano en este fondo para conseguir $200 millones para el Banco Central. Además, financia buena parte de la deuda del gobierno sin que nadie supervise si esto es adecuado o puede ser peligroso para las jubilaciones. Termina el mensaje de Doria Medina. Y los médicos en el país se encuentran movilizados, piden una jubilación digna al 100%, tal cual ocurre con otras instituciones. Y en este sentido, varios pacientes no han podido encontrar asistencia médica debido a que los galenos cumplen un paro de 96 horas, demandando que se respete la constitución política del Estado. Existe bastante susceptibilidad sobre este tema de la jubilación forzosa. El sector gremial rechaza movilización contra el Decreto Supremo 4732. Una facción de los gremiales, a la cabeza de Rodolfo Mancilla, secretario nacional de los gremiales, aseguró que no es un problema el Decreto Supremo 4732 y las personas que se movilizaron y que marcharon desde Patacamaya a la sede de gobierno habrían sido impulsados por afanes eminentemente políticos. Esta es una muestra de que existe una intervención del gobierno en algunas organizaciones sociales que se encuentran divididas. En el marco del Plan Chiri, la Agencia Nacional de Hidrocarburos realiza el control en la distribución y comercialización de garrafas de GLP en el municipio de Yacuiba, provincia Gran Chaco, donde varias familias estaban preocupadas por la falta de gas licuado de petróleo, que es una de las fuentes de energía más importantes de esa región. Y algunos medios de comunicación impresos en esta jornada han resaltado la labor de la Fiscalía en el caso Roma. Dicen que existiría cierto grado de complicidad. ¿Quién defiende a los enfermos? Es una cuestionante que ha servido para que el periódico La Prensa pueda abrir su portada en esta jornada. Según la diputada de Comunidad Ciudadana Luisa Nayar, la mayoría de las empresas públicas son deficitarias, pésimamente administradas y verdaderos feudos de los jerarcas del MAS. Son una expresión del modelo económico fallido, es lo que expresa Nayar en un mensaje
publicado a través de sus redes sociales. Y el gobierno insiste en que se garantiza el ingreso de 1,000 cisternas con diésel al país. Esto evitaría que se formen más filas en los surtidores. El diputado de Comunidad Ciudadana, Beto Astorga, afirmó que si el presidente Luis Arce Catacora no promulga las leyes sancionadas en la sesión de asamblea, se volvería a empantanar el debate sobre los créditos. La bancada de Comunidad Ciudadana presenta un proyecto de ley para regular a la gestora pública. El diputado Carlos Alarcón es el proyectista de esta propuesta normativa que surge a raíz de conocerse que el gobierno estaría echando mano a los aportes de los trabajadores para poder solventar de alguna manera el déficit fiscal y todas las obligaciones que tiene el gobierno. El ministro de Obras Públicas ha sido objeto de duras críticas debido a un video en TikTok que habría publicado. El ministro Edgar Montaño subió a su cuenta de TikTok un baile de celebración con el mensaje "Ganamos todos, no hay bloqueo", luego de una reunión del presidente Luis Arce Catacora con dirigentes del transporte. Sin embargo, dentro del mismo transporte ha existido molestia por la forma en la cual ha expresado sus mensajes el ministro Montaño. Y en este sentido, el analista político Franklin Pareja dice, a propósito del ministro bailarín cuyos dislates parecieron anecdóticos, cabe preguntar cuáles son los criterios del presidente Luis Arce Catacora para elegir a sus colaboradores. Continúan las repercusiones por este video que finalmente el ministro de Obras Públicas lo habría borrado de sus redes sociales, pero varios medios de comunicación tenían una copia, la misma que sigue circulando. Segundo día de paro del sector de salud. Médicos protestan contra el proyecto de ley 035 que los obligaría a jubilarse a los 65 años de edad. Y varios pacientes han asistido a los centros médicos en Santa Cruz en la procura de poder lograr atención. Nos quedamos en Santa Cruz. Concejal Medrano confirma que será candidato para la alcaldía de esa ciudad y analiza propuestas para la realización de alianzas políticas. El ministro Montaño va a tener que ir a bailar en los puntos de bloqueo. El dirigente Hugo Domingo Ramos anuncia ampliado del transporte pesado este viernes en Santa Cruz, donde se tomarán decisiones y entre ellas medidas de presión, porque si bien el gobierno aseguró que se habría llegado a un acuerdo, los transportistas aseguraron que no existe nada concreto y algunos dirigentes denunciaron que no fueron tomados en cuenta en las negociaciones. Y surge un cuestionamiento a la primera dama de Trinidad, horas después de una supuesta destitución de funcionarias que habrían protagonizado algunos incidentes en ese departamento. Ahora se puede apreciar a la esposa del alcalde realizando actividades públicas con las personas que han sido denunciadas. Y en Santa Cruz se ha llevado adelante en las últimas horas una movilización en apoyo al presidente Luis Arce Catacora. Según algunos parlamentarios del ala evista, simplemente se trataría de funcionarios públicos. Y mucha atención, confirman la visita del presidente de Brasil a Bolivia para el 8 de julio. El presidente brasileño se reunirá con su par boliviano Luis Arce Catacora y el 9 de este mes con
empresarios, cumpliendo así con su agenda, dijo el embajador de Brasil en Bolivia, Luis Enrique Sobreira. Tenemos más informaciones para ustedes. Ahora vamos a hacer referencia a los preparativos para el día del Año Nuevo Andino Amazónico. Este jueves se inician los preparativos para esta celebración. Esto es lo que ha anunciado en las últimas horas Flavio Merlo, alcalde de Tiwanaku. Y Edgar Montaño aseguró a través de sus redes sociales que con una inversión de 85 millones de bolivianos, el gobierno lanza licitación para la construcción del tramo segundo, cruce Río Seque, La Cumbre, fase 2, puentes Río Seque, Río Seco, en la ciudad de El Alto. Un proyecto, sin lugar a dudas, anhelado por los ciudadanos que viven en esa ciudad de nuestro país. El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, saluda que la presidencia de la Asamblea Legislativa hubiera hecho la corrección a la convocatoria de la sesión de esta jornada. Sin embargo, ha señalado que existe preocupación porque las sesiones últimamente están siendo instaladas para aprobar vacaciones, recesos, entre otros, y no se estarían tratando a profundidad varios temas importantes en nuestro país. Amigos, hasta aquí llegamos con este compacto informativo. Muchas gracias por su atención y ya lo saben, estaremos con video noticias de retorno en cualquier momento. Permiso. Bienvenidos a Video Noticias, el canal de noticias más completo y actualizado sobre Bolivia. Aquí encontrarás información de última hora, reportajes exclusivos y análisis profundos de los acontecimientos más relevantes del país.